Cuando pensamos en la fama, nuestra mente suele dirigirse de manera automática a sus promesas más brillantes: la validación social, la admiración masiva, el dinero que parece fluir sin límite, los premios relucientes, las casas que solo imaginábamos en películas y, por supuesto, el acceso exclusivo a lugares y círculos reservados para una élite inalcanzable. En la cultura contemporánea, la fama se presenta como una versión moderna del paraíso, el último peldaño del éxito, el punto en el que todo cobra sentido y las inseguridades se disuelven bajo el aplauso general. Pero esta percepción idílica omite una dimensión fundamental: la carga invisible que conlleva ser conocido por todos y verdaderamente comprendido por nadie. La fama no es simplemente un escenario de luz, sino también una zona de sombra. Por cada mirada que admira, hay otra que juzga. Por cada palabra de alabanza, hay una crítica afilada. Por cada seguidor, hay un detractor silencioso, o peor aún, ruidoso. Lo que la mayoría de nosotros no consideramos es que esta exposición constante transforma al famoso en una figura pública que ya no se pertenece del todo a sí mismo. Lo que el individuo piensa o siente importa menos que cómo es percibido por una masa que necesita reducirlo a una caricatura comprensible. El famoso deja de ser alguien para convertirse en algo: un producto, una proyección, un símbolo, un blanco. La hipervigilancia que impone la fama es brutal. Cada gesto, cada palabra, cada silencio incluso se vuelve materia de análisis, sospecha o burla. Las redes sociales magnifican este fenómeno hasta lo grotesco. Una simple fotografía se convierte en una oportunidad para emitir juicios sobre el cuerpo, la ropa, la edad, la vida íntima. Todo está en juego, todo se puede diseccionar. Lo que para otros sería un desliz insignificante, en una figura pública se convierte en titular, en trending topic, en motivo de escarnio colectivo. Aspiramos a la fama como sinónimo de amor, pero lo que muchas veces recibimos a través de ella es la forma más impersonal y violenta de odio. Trivializado, convertido en espectáculo. Así como aplaudimos el éxito, exigimos su escándalo, su error, su flaqueza. Queremos ver que debajo del maquillaje y los focos hay una arruga, una herida, una derrota, porque eso, creemos, nos iguala, porque eso, sentimos, que nos reconcilia con nuestra propia mediocridad, que ahora ya no nos parece tan mala si también los dioses sangran. Este ciclo de idealización y destrucción no es nuevo. Ha sido retratado desde las tragedias griegas hasta las películas contemporáneas, pero nuestra era digital se ha vuelto más rápido, más cruel, más participativo. Todos tenemos una voz en la plaza pública, todos podemos ser jueces. Es fácil olvidar que esa figura famosa también tiene unos progenitores, que también tiene una historia que no conocemos y que tiene una sensibilidad que no desaparece por ser popular. Es la alienación del yo auténtico. Al alcanzar notoriedad, el famoso deja de tener el control total sobre su identidad pública. Su imagen, su comportamiento, sus palabras y hasta sus silencios comienzan a ser interpretados, manipulados y reciclados por otros. Lo que el individuo es deja de importar tanto como lo que los demás creen que es. En otras palabras, deja de ser sujeto para convertirse en objeto. Objeto de atención, de interpretación, de idealización, de odio. Esta brecha entre el yo íntimo y el yo público puede generar una profunda sensación de escisión interna. Uno se ve atrapado en un personaje que en muchos casos ha sido construido por las expectativas externas más que por una decisión consciente. Y ese personaje puede volverse una prisión, uno del que no se puede escapar sin pagar un precio. Si el famoso intenta rebelarse contra la imagen que se tiene de él, suele ser penalizado por decepcionante, por cambiar, por ser falso. Paradójicamente, se exige autenticidad a una figura que jamás fue conocida por su verdad, sino por su representación. Nosotros, al formar parte de un grupo más grande, tendemos a asumir que nuestra responsabilidad individual se diluye. Este fenómeno se traduce, por ejemplo, en que millones de usuarios de Internet se pueden poner a hacer comentarios hirientes
sobre alguien sin sentir ninguna culpa. Cada uno piensa que su comentario no hace daño porque todo el mundo lo hace. Pero el famoso no recibe una crítica aislada, sino miles, acumuladas, amplificadas, repetidas, hasta que se convierte en un ruido insoportable. Alguien que está en una masa se desinhibe y actúa de una forma más agresiva, más impulsiva, porque siente que su identidad se diluye dentro de un grupo. En las redes sociales, donde el anonimato o la distancia emocional permiten que digamos cosas que jamás le diríamos a alguien a la cara, este fenómeno se vuelve letal. El famoso no recibe la crítica de un individuo, sino el embate emocional de una multitud que actúa como un enjambre, muchas veces sin ningún tipo de empatía ni reflexión. El famoso se convierte en una pantalla sobre la que cada espectador proyecta sus deseos no cumplidos, sus frustraciones, sus juicios y muchas veces su rencor. Ya no es María, Pablo, ya no es Laura, ahora es o la influencer, el cantante ese, la famosa que ya está vieja, el que se operó todo o la que no sabe actuar. Esta cosificación permite que se diga cualquier cosa sin freno. Se analizan los cuerpos como si fueran mercancías. Se ridiculiza la voz de uno. Se cuestiona su vida sentimental, su maternidad, su salud mental, como si estuviéramos hablando de personajes de ficción. Pero no lo es. Estamos hablando de gente real, gente con emociones reales, gente que siente, gente que sufre. La diferencia es que su dolor está completamente expuesto al escrutinio ajeno. Y lo vive en soledad porque el mundo asume que, bueno, como ya es famoso, pues ya ha cobrado suficiente recompensa para no quejarse. Este proceso tiene consecuencias psicológicas graves. Muchos famosos tienen una sensación constante de ser unos impostores. Sienten que nadie los conoce de verdad, que el amor que reciben no es para ellos, sino para su versión pública. Esto genera ansiedad, depresión, pérdida de autoestima y, en los casos más extremos, aislamiento emocional y autodestrucción. Se sienten atrapados entre lo que el mundo quiere que sean y lo que realmente son. Y cada intento por reconciliar ambas versiones es leído como una traición. Así, la fama deja de ser una bendición para convertirse en una forma sofisticada de soledad. Una soledad paradójica porque vives rodeado de millones de individuos que te siguen, pero que no te conocen, que te quieren, pero que no te ven, que te admiran, pero solo mientras no muestres vulnerabilidad. Es una especie de cárcel, de cristal, donde cada movimiento es observado, pero donde nadie te pregunta realmente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Desde tiempos bíblicos, las sociedades han necesitado figuras que carguen con sus pecados colectivos. El chivo expiatorio, aquel sobre quien se proyectan las culpas del pueblo, para luego ser enviado al desierto, como narran los antiguos textos. Eso no ha desaparecido. Solo ha cambiado el rostro. Hoy ese chivo expiatorio es el artista, la actriz, el cantante, la influencer, que en un momento determinado se convierte en blanco de burlas, rumores o desprecio colectivo. Cumple así una función ancestral, la de limpiar simbólicamente a la comunidad de sus frustraciones, de sus miedos, de sus contradicciones. Alguien debe ser arrojado al abismo para que el resto se sienta purgado. La lógica es sencilla pero brutal. Si nos reímos de él, si lo reducimos a un chiste, a una caricatura, podemos sentirnos por un instante mejores, más lúcidos, más seguros. El famoso cae para que nosotros podamos mantenernos en pie. No importa si esa caída es real o simbólica, si es merecida o si es arbitraria. Lo que importa es el efecto que produce, una sensación de alivio social, una catarsis emocional que permite que muchos se sientan limpios de su propio fracaso. Numerosos ejemplos muestran cómo la cultura popular tiende a ensañarse con un individuo hasta vaciarlo de su humanidad. Basta que una figura pública cometa un error o simplemente muestre una vulnerabilidad para que se active el ritual colectivo del desprecio. Los memes, los titulares sarcásticos, los trending topics hirientes, todo se vuelve una maquinaria de humillación pública
Ya no se trata de analizar el hecho en sí, sino de convertirlo en espectáculo. Y el espectáculo necesita víctimas. Este tipo de comportamiento revela una inmadurez emocional colectiva profunda. No se soporta ver al otro triunfar sin sentir la necesidad de desacralizarlo, de mancharlo, de bajarlo del pedestal al que paradójicamente se le subió en primer lugar. Hay algo incómodamente honesto en ese gesto. No es odio puro, sino miedo. Miedo a la diferencia, al talento, al brillo ajeno. El éxito del otro nos obliga a mirarnos en el espejo de nuestras propias limitaciones. Y el ego, ante esa amenaza, se defiende. ¿Cómo? Ridiculizando a los que han logrado lo que nosotros no. Si puedo destruir tu éxito, ya no me sentiré tan pequeño. Lo que no puedo tolerar en mí, lo castigo en el otro. Lo que deseo secretamente pero no logro, lo trivializo o desmonto para que no me duela tanto. Lo que admiro, lo saturo de sarcasmo para que parezca que no me importa, pero sí importa. Por eso el castigo emocional hacia el famoso no es frío, sino cargado de pasión, porque en el fondo se está castigando al espejo de nuestras propias frustraciones. Hay algo profundamente trágico y casi religioso en todo esto. Se repite una y otra vez, como un ciclo ritual. Ascensión, adoración, caída, expiación. Y lo más alarmante es que la figura pública, aun sabiendo que esto es parte del juego, raramente puede protegerse. Porque cuando el juicio viene de una multitud, es que no hay cara a la cual responder. No hay diálogo posible. Solo queda el eco de la burla y la necesidad por parte del público de purgarse, aunque sea a costa de otro. Uno de los aspectos menos discutidos y sin embargo más dolorosos de la fama es cómo ésta reconfigura los vínculos íntimos. No se trata solo del coste, del escrutinio público o del estrés que genera la exposición, sino del impacto que ese nuevo estatus tiene sobre las relaciones con aquellos que alguna vez fueron refugio. Tu clan, tu gente de siempre, tu pareja. El éxito altera las dinámicas conocidas, las transforma, las tensiona y en ocasiones las rompe. La fama no solo otorga visibilidad, también redistribuye el poder emocional dentro del sistema relacional. Quien antes era uno más pasa a ser el que triunfó, y ese cambio, lejos de ser celebrado incondicionalmente, muchas veces despierta celos sutiles, expectativas no dichas, resentimientos antiguos que resurgen como lava dormida, se activan comparaciones latentes. ¿Por qué a ti sí que te va bien y a mí no? ¿Qué has hecho tú que yo no he hecho? El éxito ajeno se vive como un espejo agresivo que refleja nuestras propias inseguridades, nuestras decisiones no tomadas, nuestras renuncias. Cualquier transformación individual impacta en el sistema completo. Cuando uno de los miembros se destaca, cambia la posición que ocupa dentro del tejido emocional que lo sostenía. La fama actúa como un sismo, desestabiliza jerarquías tácitas, roles invisibles, dinámicas familiares. Aquellos que antes eran confidentes, protectores o pares, pueden empezar a sentirse desdibujados, desplazados. Emerge un fenómeno silencioso pero devastador. El famoso, justo en el momento de mayor exposición pública, comienza a sentirse profundamente solo. Cuanto más visible es para el mundo, más invisible se vuelve para los suyos. Se genera así una paradoja cruel. El famoso, que debería sentirse contenido por su círculo íntimo, empieza a percibir una creciente distancia emocional. A veces es sutil, casi imperceptible. Otras veces se manifiesta en comentarios pasivo-agresivos, en reclamos económicos camuflados de bromas, en una sospechosa falta de entusiasmo frente a sus logros. Se espera del famoso que sea generoso sin condiciones, que esté disponible sin límites, que no cambie jamás a pesar de que todo en su vida ha cambiado, y si no lo es, se le acusa de haberse olvidado de dónde viene, como si el afecto estuviera supeditado a la modestia perpetua. Pero detrás de cada figura pública hay una biografía privada compleja, contradictoria, llena de heridas sin sanar, de expectativas cruzadas, de fidelidades invisibles. La fama no borra ese mapa emocional, lo ilumina, lo agranda, lo amplifica. Conflictos que estaban latentes se vuelven insoportables bajo la lupa del reconocimiento.
y lo que antes se resolvía en la intimidad ahora se convierte en conversación pública, porque todos, tu clan incluido, se sienten con derecho a opinar, a contar su versión, a reclamar protagonismo. En muchos casos, la vida privada del famoso se transforma en una novela coral, en un drama colectivo donde cada actor secundario exige un lugar en el guión. El famoso entonces ya no es solamente parte de tu círculo íntimo, es un personaje. Y esa personificación contamina el vínculo. Ya no se le habla al ser, se le habla al personaje, se habla al símbolo. No se le ama como antes, sino que se le mide, se le observa, se le exige, como si fuese una fuente de validación o de recursos. Todo esto puede generar una desconexión emocional profunda. El famoso empieza a desconfiar, a protegerse, a retraerse. Y cuando eso ocurre, desde fuera se lo tilda de es que es un engreído, es distante, es un egoísta. Sin comprender que ese cierre no viene de la soberbia, sino de un intento desesperado por preservar algo de sí mismo. La fama, en última instancia, debe entenderse como una experiencia límite, como el vértigo de la montaña, que maravilla y atemoriza. Es una prueba del yo ante el exceso de mirada, de deseo, de significación. La fama es ese abismo luminoso. Una exposición prolongada al juicio y al deseo ajeno puede quebrar la estructura del yo. Por eso tantos famosos se pierden, no en la droga o el escándalo, sino en la imposibilidad de habitar un yo auténtico frente a la demanda constante de ser otro. Quizá la gran enseñanza de este análisis no sea demonizar la fama, sino comprender su naturaleza ambigua. No es intrínsecamente maligna, pero sí peligrosa si se persigue sin conciencia de sus costos. En una época que glorifica la visibilidad, resistir el impulso de mostrarse puede ser un acto de libertad radical. Volver al silencio, al anonimato, a los vínculos reales puede ofrecernos aquello que la fama no garantiza: pertenencia sin condición, amor sin juicio, existencia sin espectáculo. Así que cuando fantaseamos con la fama, y todos lo hemos hecho alguna vez, quizás deberíamos preguntarnos no solo si queremos brillar, sino si estamos dispuestos a arder, porque en el corazón de la fama no hay paz, hay vigilancia, hay expectativa constante, hay pérdida de intimidad. Y sobre todo, hay una soledad sutil pero devastadora, la de no saber si alguien te quiere por quien eres o simplemente porque eres visto. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música